25 de abril de 2026. El estrecho de Hormuz, esa arteria crítica por donde transita el 20% del petróleo mundial, permanece bajo bloqueo. Esta no es una crisis energética aislada, es el detonante de una cascada económica que impacta directamente la cadena de suministro de los minerales más estratégicos del planeta. Mientras el barril de crudo se estabiliza en $120, los precios del litio, cobalto y tierras raras experimentan una volatilidad sin precedentes. La interrupción del transporte marítimo global no solo encarece el combustible, sino que eleva drásticamente los costos logísticos para la extracción y exportación de estos componentes esenciales, afectando desde baterías de vehículos eléctricos hasta microchips. La estabilidad geopolítica ahora se mide en kilovatios y en el acceso a recursos subterráneos. La raíz de esta convulsión global se encuentra en el ataque sorpresa del 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel ejecutaron una operación coordinada contra Irán, mientras las negociaciones nucleares seguían su curso en secreto. Este golpe táctico, diseñado para debilitar la capacidad nuclear iraní, tuvo una respuesta inmediata y predecible de Teherán: el cierre total del estrecho de Hormuz. La medida, calculada para maximizar el impacto económico global, transformó una escaramuza regional en una crisis de alcance planetario. Los mercados reaccionaron de forma virulenta, reflejando el nerviosismo sobre la continuidad del flujo energético y, por extensión, sobre cada sector industrial dependiente de cadenas de suministro ininterrumpidas. El precio del petróleo, que escaló rápidamente a los $120 por barril tras el cierre, ha mantenido una presión constante sobre la economía global. Este incremento no solo se traduce en gasolinas más caras, sino que eleva los costos de producción y transporte para casi todo, desde alimentos hasta equipos tecnológicos. La conexión con los minerales críticos es directa. La energía es un insumo fundamental en la minería, el procesamiento y la logística de distribución. Un aumento sostenido en el costo de la energía impacta directamente la viabilidad económica de extraer litio en el altiplano andino o cobalto en África, transfiriendo esos costos a los consumidores finales y desacelerando la transición energética global. La verdadera pregunta ahora es: ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta presión? En el presente, un bloqueo naval activo se ha consolidado en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha tenido que desviar al menos 33 barcos comerciales de rutas críticas, buscando alternativas más largas y costosas. Esta acción no es una mera maniobra logística. Es una señal clara de la gravedad de la situación y la determinación de Washington para asegurar el flujo comercial, aunque sea por vías indirectas y más ineficientes. Las rutas alternativas implican días adicionales de viaje, mayores costos de seguro y, fundamentalmente, la necesidad de más combustible, lo que realimenta el ciclo inflacionario del petróleo. Cada buque desviado añade fricción a un sistema global ya sobrecargado y frágil. Paralelamente a la tensión militar y económica, se mantiene un frágil alto el fuego. Las negociaciones directas entre las partes en conflicto están en curso, con Pakistán emergiendo como un anfitrión inesperado para estas delicadas conversaciones. Este escenario diplomático es un indicio de que, a pesar de la escalada, ninguna de las partes desea una guerra a gran escala en el Golfo Pérsico, lo que tendría consecuencias catastróficas para la economía mundial. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que los altos el fuego son precarios y que la verdadera resolución no siempre reside en la mesa de negociación, sino en los intereses geopolíticos y económicos más profundos que subyacen a cada movimiento táctico. La paz es una construcción frágil en Oriente Medio. La situación actual representa una prueba de estrés para las cadenas de suministro globales. Los retrasos en el transporte no solo afectan el petróleo, sino también el flujo de componentes electrónicos, materias primas industriales y, por supuesto, los minerales críticos que alimentan nuestra tecnología moderna. Un retraso en la llegada de un envío de litio desde Chile o de cobalto desde el Congo, que debe ahora circunnavegar África, puede paralizar una línea de producción de baterías en Asia o una fábrica de vehículos eléctricos en Europa. La interdependencia económica mundial se revela en su punto más vulnerable, donde un evento en una región puede generar efectos dominó impensables en los mercados de commodities más sensibles. Es una lección sobre la fragilidad de nuestra hiperconexión. El impacto de este bloqueo trasciende el coste directo del petróleo. Se proyecta un aumento significativo en la inflación global, afectando el poder adquisitivo de millones de personas.
Los costos de los fertilizantes, altamente dependientes del gas natural y de su transporte, están ya al alza. Esto, a su vez, amenaza la seguridad alimentaria mundial, especialmente en regiones ya vulnerables. La espiral de precios podría desencadenar disturbios sociales y desestabilización política en países con economías frágiles. Los bancos centrales de todo el mundo se enfrentan a un dilema: contener la inflación a costa del crecimiento o arriesgarse a una recesión prolongada. La ecuación es brutal y los riesgos sistémicos son palpables. Las rutas energéticas alternativas están siendo evaluadas, pero ninguna ofrece la eficiencia y capacidad del Estrecho de Hormuz. La diversificación de suministros de gas y petróleo es una prioridad geopolítica desde hace décadas, pero la infraestructura necesaria para reemplazar tal volumen no se construye de la noche a la mañana. Los gasoductos existentes tienen límites de capacidad y los nuevos proyectos son costosos y tardan años en materializarse. Mientras tanto, las economías se ven obligadas a operar con un déficit de suministro y una prima de riesgo elevada, lo que ralentiza el crecimiento y aumenta la incertidumbre. La energía se consolida como el arma geopolítica definitiva en el tablero global y su control es un juego de poder a muerte. La verdadera anomalía, el dato que los medios occidentales no están conectando y que cambiará por completo el panorama económico para los próximos meses, es una advertencia clasificada del Pentágono al Congreso de los Estados Unidos. Según fuentes internas, el proceso de desminado del Estrecho de Hormuz, una vez que el cese al fuego sea permanente y se establezca una ruta segura, tomará hasta 6 meses. Esta cifra devastadora significa que incluso si las negociaciones en Pakistán culminaran mañana con un acuerdo de paz, el flujo normal de petróleo no se restablecería hasta bien entrado el otoño. 6 meses de bloqueo adicional, una bomba de tiempo con un tic-tac constante y ensordecedor para la economía global. Este retraso de 6 meses en el desminado tiene implicaciones catastróficas y no se está discutiendo públicamente en su totalidad. Significa que la presión sobre los precios del petróleo y, por ende, sobre los costos de los minerales críticos no es temporal. Estamos hablando de una condición sostenida de alta inflación y escasez en la cadena de suministro que se prolongará por un mínimo de medio año, incluso en el mejor escenario de un alto el fuego inmediato. Los inventarios estratégicos de energía podrían agotarse, las reservas de materias primas críticas podrían disminuir peligrosamente y las empresas no tendrán la capacidad de planificar con certeza en un entorno de volatilidad extrema. Este es el elefante en la sala que nadie quiere nombrar en los medios latinos. La consecuencia directa para los minerales críticos es brutal. La logística de transporte desde las minas, a menudo en regiones remotas, hasta los puertos y luego a las fábricas de procesamiento, depende absolutamente de un combustible accesible y asequible. 6 meses más de petróleo a $120 significan un aumento sostenido en los costos operativos de cada etapa de la cadena de valor de litio, cobalto y tierras raras. Las inversiones en nuevas minas o en tecnologías de refinamiento se verán frenadas. Los proyectos de electrificación masiva, que dependen de la disponibilidad constante de estos minerales, se retrasarán o sus costes se dispararán a niveles insostenibles. La transición energética global se encuentra ahora mismo en un punto de inflexión muy peligroso. En el sector tecnológico, la situación es igualmente grave. Los chips, semiconductores y componentes avanzados requieren la importación de una multitud de materiales especializados, muchos de los cuales son minerales críticos. Si los costos de transporte de estos materiales se mantienen elevados por 6 meses adicionales, la producción de todo, desde teléfonos inteligentes hasta sistemas de defensa, se encarecerá. Esto podría llevar a una contracción en el consumo tecnológico, afectando a las grandes empresas y a la innovación. La guerra de semiconductores entre Estados Unidos y China, que ya es intensa, se agudizará aún más con la escasez y el encarecimiento de estos insumos vitales. El control de los chips se vuelve aún más crucial en este nuevo paradigma de escasez y disrupción. En América Latina, las repercusiones de este bloqueo prolongado serán devastadoras. El precio de la gasolina impactará directamente a los transportistas y a la vida diaria de millones de ciudadanos. Pero la amenaza más silenciosa y mortal es el aumento en el costo de los fertilizantes. La agricultura latinoamericana, motor de muchas de sus economías, depende críticamente de estos insumos. Un encarecimiento o escasez de fertilizantes durante 6 meses provocará una reducción en la producción de alimentos, lo que a su vez generará inflación alimentaria
y potencialmente inestabilidad social. La seguridad alimentaria de la región está en juego y los gobiernos deben prepararse para un escenario de precios al alza y posibles desabastecimientos. La economía doméstica latinoamericana sentirá el golpe de forma brutal. Cada aumento en el precio de la gasolina se traduce en un menor poder adquisitivo para las familias, afectando su capacidad de consumir otros bienes y servicios. Esto podría empujar a millones de personas a la pobreza y agravar las ya profundas desigualdades sociales. Los gobiernos de la región, muchos de ellos ya endeudados hasta el cuello, se verán obligados a buscar subsidios o a enfrentar el descontento popular. La estabilidad política en países como Brasil, Colombia o Perú, que enfrentarán elecciones clave en 2026, podría verse gravemente comprometida por la crisis económica derivada de este bloqueo energético extendido. Es un polvorín con la mecha encendida. Además, los recursos naturales latinoamericanos, como el litio boliviano y el cobre chileno, fundamentales para la transición energética, verán sus costos de extracción y transporte dispararse. Esto podría hacer que los proyectos mineros en la región sean menos competitivos en el mercado global, desviando inversiones a otras áreas o frenando su desarrollo. La prometida prosperidad ligada a la demanda de estos minerales podría estancarse si los costos operativos se vuelven prohibitivos. La geopolítica de los minerales críticos, con Latinoamérica como actor central, se enfrenta a una prueba de fuego, donde la eficiencia logística y energética se convierte en la ventaja competitiva más valiosa. El control de estos recursos subterráneos es un juego global de alto riesgo. El contexto de deuda global añade otra capa de riesgo a esta situación. Muchos países ya operan con niveles de endeudamiento insostenibles. Una prolongada inflación energética y alimentaria, sumada a la desaceleración económica, podría empujar a varias naciones a la bancarrota. Las instituciones financieras internacionales se verán bajo una presión inmensa para ofrecer rescates, pero ¿con qué recursos y bajo qué condiciones es la pregunta clave? La guerra económica se libra no solo en los frentes comerciales, sino también en las hojas de balance de los estados. Este es el escenario de pesadilla que nadie quiere ver, una bomba de tiempo con un detonador geopolítico que podría explotar en cualquier momento, con el estrecho de Hormuz como epicentro. Mientras tanto, la situación en el Sahel africano continúa su propia espiral de conflicto, ajena a pero conectada con esta crisis. La retirada francesa y la expansión yihadista crean un vacío de poder que atrae a potencias externas interesadas en los minerales críticos y en el control de rutas estratégicas. Esta región, rica en uranio y oro, podría convertirse en un nuevo punto de fricción entre grandes potencias, compitiendo por el acceso a recursos vitales. La inestabilidad en una parte del mundo crea oportunidades para nuevos actores, y el ajedrez geopolítico se juega con piezas cada vez más dispersas, pero interconectadas por las venas de los minerales críticos y las rutas de transporte. La verdadera conexión que los medios no establecen es cómo este bloqueo en Hormuz no solo afecta al petróleo, sino que tensa cada punto de fricción en la guerra de los minerales críticos. Desde el litio boliviano hasta el cobalto congoleño, cada tonelada extraída y transportada depende de un sistema logístico eficiente. Cuando ese sistema se rompe en un punto vital como Hormuz, los efectos se sienten en las bolsas de valores de Shanghái, en las fábricas de baterías en Alemania y en los precios de los alimentos en Chile. El costo de la inestabilidad en una región se paga con el encarecimiento de la vida en todo el planeta, mostrando la profunda interconexión de la economía global, a menudo ignorada por los análisis superficiales. La advertencia del Pentágono sobre los 6 meses necesarios para el desminado no es un detalle técnico menor. Es el factor clave que reconfigurará la geopolítica energética y de minerales críticos durante el resto del año 2026. Esta información, ausente de la cobertura mainstream en español, revela que la crisis no tiene una solución rápida. Implica que los gobiernos y las empresas deben planificar para una escasez prolongada y precios elevados, lo que a su vez acelerará la búsqueda de fuentes alternativas, la inversión en nuevas tecnologías y la reconfiguración de alianzas. El reloj está corriendo y el impacto total aún no ha sido comprendido por la mayoría de los analistas. Estamos al borde de una nueva era de escasez. Esta situación recalibra los pilares de la seguridad económica y la dominación tecnológica. La IA, los semiconductores y los drones militares, pilares de la nueva era geopolítica, dependen crucialmente de un acceso ininterrumpido a estos minerales críticos y a una energía asequible.
Si los costos de estos insumos se mantienen altos, la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China se verá redefinida, priorizando no solo la innovación, sino la resiliencia de la cadena de suministro. La capacidad de un país para asegurar sus recursos y rutas comerciales será tan vital como su desarrollo en inteligencia artificial. La interconexión entre la guerra energética, los minerales críticos y la tecnología de punta es la verdadera historia que se está desarrollando ahora mismo. En este momento, la tensión en el estrecho de Hormuz no ha disminuido, solo ha mutado. Aunque las negociaciones directas en Pakistán buscan un alto el fuego permanente, la realidad sobre el terreno es de un bloqueo naval activo que se prolonga. La sexta flota de los Estados Unidos ha desviado ya 33 barcos, una maniobra que busca mantener el flujo comercial, pero que revela la profunda vulnerabilidad de las rutas marítimas globales. El precio del petróleo crudo se mantiene inestable, reflejando una incertidumbre que se ha arraigado en los mercados. Esta no es una calma, sino una contención precaria. El impacto inmediato de esta crisis fue el disparo del barril de petróleo a $120, un umbral no visto en décadas. Esta cifra no es un mero dato financiero, es el detonante de una cascada de aumentos en toda la cadena de suministro. Cada día que el estrecho de Hormuz permanece bajo amenaza, los costos de transporte global se disparan, afectando desde la producción de bienes hasta la distribución de alimentos. La economía mundial está absorbiendo un golpe que los medios tradicionales minimizan, pero cuyos efectos se sentirán en el bolsillo de cada ciudadano, desde Pekín hasta Buenos Aires. Las negociaciones en Pakistán, aunque vitales, no pueden revertir instantáneamente el daño logístico. Los armadores de buques portacontenedores y petroleros ya están planificando rutas alternativas, añadiendo días y miles de kilómetros a cada viaje. El canal de Suez ha visto un aumento marginal, pero la capacidad global está al límite. Este desvío forzado impone recargos por riesgo y seguros que se trasladan directamente al consumidor final. La eficiencia que el comercio global había perfeccionado durante décadas se ha desmoronado en cuestión de semanas, revelando la fragilidad de nuestra interconexión. La resiliencia del sistema está siendo puesta a prueba. La respuesta de Irán al ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel fue quirúrgica y devastadora en su impacto económico, el cierre del estrecho de Hormuz. Esta decisión, ejecutada con minas navales de nueva generación y una retórica desafiante, no es una táctica aislada. Es una estrategia de negación de área que busca infligir el máximo dolor económico a sus adversarios. El 20% del petróleo mundial que transita por esta arteria vital se ha visto interrumpido, y la capacidad de la Armada estadounidense para garantizar el paso seguro se ha visto desafiada como nunca antes. Esto reconfigura la estrategia naval global. Aquí reside el dato que los medios no están publicando. Una advertencia clasificada del Pentágono al Congreso de los Estados Unidos. La operación de desminado completo del estrecho de Hormuz tomaría, atención a la cifra, hasta 6 meses una vez terminadas las hostilidades. 6 meses. Esto significa que incluso con un alto el fuego mañana, la arteria vital del petróleo global seguiría bloqueada o con tránsito extremadamente restringido durante medio año más. Esta es la verdad incómoda que define el futuro inmediato del precio de la gasolina, los fertilizantes y los alimentos en América Latina y el mundo. La razón de esta prolongada duración es la complejidad del desminado moderno. No se trata solo de dragar el fondo marino. Las minas navales avanzadas de Irán incluyen tipos acústicos, magnéticos y de presión, que requieren tecnologías de detección y neutralización extremadamente sofisticadas. Cada mina debe ser localizada, identificada y desactivada o destruida individualmente. Además, la vasta extensión del estrecho y las condiciones de marea complican la tarea, haciendo que sea una operación lenta, meticulosa y de altísimo riesgo. La ingeniería militar detrás de esto es formidable y su remoción, un desafío colosal. Este retraso de 6 meses es la verdadera anomalía, el elefante en la habitación. Significa que los mercados no pueden descontar una rápida normalización del suministro petrolero. La prima de riesgo se mantendrá y el precio del barril, incluso en un escenario de paz, no descenderá a niveles preconflicto en el corto plazo. Esto es lo que los analistas militares y económicos más sagaces están comprendiendo ahora. Los futuros del petróleo ya reflejan esta nueva realidad y los países importadores de energía enfrentarán una presión inflacionaria sostenida durante un horizonte de tiempo extendido. La volatilidad será la nueva normalidad. La implicación directa para el consumidor es clara.
La gasolina se mantendrá cara y posiblemente más cara. Cada centavo adicional en el precio del combustible afecta no solo a los vehículos particulares, sino a toda la cadena logística, desde el transporte de alimentos hasta la entrega de paquetes. Las empresas verán sus márgenes reducidos, lo que se traducirá en precios más altos para los bienes y servicios. Este es el efecto dominó que nace de un estrecho minado, una estrategia que va más allá del combate directo para golpear el corazón de la economía global. Es una guerra económica con consecuencias diarias tangibles. Pero la verdadera bomba de tiempo no es el precio de la gasolina, sino el coste de los fertilizantes. Los fertilizantes nitrogenados, esenciales para la agricultura moderna y la alimentación global, dependen directamente del gas natural como materia prima. Si el precio del petróleo se mantiene alto, el gas natural, un sustituto energético clave, también lo hará. Esto significa que los agricultores de todo el mundo, ya presionados por el aumento de los costos de semillas y mano de obra, enfrentarán un gasto insostenible para mantener sus rendimientos. La conexión es directa y devastadora para la seguridad alimentaria. Las plantas de producción de fertilizantes, concentradas en Europa y Asia, son enormes consumidoras de energía. Un aumento persistente en el costo del gas natural las obliga a reducir la producción o trasladar el aumento de costos a los compradores. Ya vimos esta dinámica durante la crisis energética de 2022, donde la escasez de fertilizantes impulsó la inflación de los alimentos a niveles históricos. Ahora, con el estrecho de Hormuz como catalizador, estamos ante un escenario amplificado y prolongado, donde el impacto en la oferta global de alimentos será estructural y no meramente coyuntural. La escasez ya se vislumbra en el horizonte. Para el agricultor promedio, especialmente en América Latina, el encarecimiento de los fertilizantes puede significar la ruina. Muchos operan con márgenes estrechos y un incremento del 20 o 30% en el costo de insumos básicos es insostenible. Esto les fuerza a dos decisiones catastróficas: reducir la cantidad de fertilizante, lo que disminuye drásticamente la cosecha, o abandonar tierras de cultivo por completo. Ambas opciones tienen una consecuencia directa: menos comida en el mercado y, por ende, precios más elevados para el consumidor final. La cadena alimentaria se resiente desde su base. Esta no es una cuestión teórica, es una amenaza existencial para millones. El aumento del precio de los alimentos básicos, granos, lácteos, carnes, genera inflación generalizada, erosionando el poder adquisitivo de las familias. En países con economías frágiles, esto puede detonar crisis sociales y políticas, con disturbios por alimentos y una escalada de la inestabilidad. Los gobiernos latinoamericanos, ya lidiando con deuda y desigualdad, enfrentarán el desafío de alimentar a sus poblaciones en un contexto de precios internacionales disparados y cadenas de suministro fragmentadas. La crisis en Hormuz golpea directamente a la mesa familiar. La geopolítica de los minerales críticos, el litio y el cobalto, aunque vital para la transición energética, a menudo desvía la atención de la geopolítica del alimento, que es aún más fundamental. El acceso a fertilizantes asequibles es tan estratégico como el acceso a semiconductores. Un bloqueo prolongado en el estrecho de Hormuz no solo retrasa la producción de vehículos eléctricos, sino que amenaza directamente la nutrición de miles de millones de personas. Este es el verdadero dilema que se cierne sobre el mundo, y pocos lo están articulando con la claridad que exige la situación. La seguridad alimentaria global está en juego. En América Latina, la dependencia de la importación de fertilizantes es crítica. Países como Brasil, Argentina y México son potencias agrícolas, pero sus vastas extensiones de cultivo requieren volúmenes masivos de insumos externos. Un aumento del 50% en el precio de los fertilizantes no solo reduce sus ganancias, sino que eleva el costo de los alimentos que exportan y, crucialmente, el de los que consumen internamente. Esto crea una doble presión inflacionaria y un déficit en la balanza comercial, debilitando las ya frágiles economías de la región. El efecto es sistémico y profundamente desestabilizador. La inflación de alimentos es el catalizador más potente de la inestabilidad social. Cuando el acceso a comida básica se vuelve un lujo, la frustración popular puede desbordarse en protestas masivas, desórdenes y, en casos extremos, revueltas que amenazan la gobernabilidad. Los gobiernos de la región se enfrentan a un escenario donde la diplomacia nuclear en Pakistán y el desminado naval en Hormuz pueden tener consecuencias directas en las calles de Santiago, Bogotá o Lima.
Este es el hilo invisible que conecta la geopolítica de alto nivel con la vida cotidiana de millones de personas. La situación es un barril de pólvora. Las decisiones tomadas en el Golfo Pérsico, o la falta de ellas, resuenan en las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil, Colombia y Perú. El aumento del costo de vida impulsado por el petróleo y los fertilizantes se convertirá en un tema central de campaña, polarizando aún más a las sociedades. Los candidatos se verán obligados a proponer soluciones a problemas que escapan a su control directo, generando expectativas imposibles de cumplir. El descontento económico se capitalizará políticamente y los populismos de izquierda y derecha encontrarán un terreno fértil para sus discursos. Esto es una ecuación peligrosa para la democracia regional. Este escenario de 6 meses de desminado es crítico porque elimina cualquier esperanza de un alivio rápido. No es una crisis de semanas, sino de un semestre completo que se sumará a los meses de conflicto ya vividos. Esto consolida el nuevo régimen de precios energéticos y alimentarios como la nueva realidad. Los ajustes económicos necesarios para los países latinoamericanos serán profundos y dolorosos, afectando el crecimiento, el empleo y la estabilidad macroeconómica. La reconfiguración del orden mundial se manifiesta también en la tabla de precios del supermercado local. Mientras la atención mediática se centra en los minerales críticos como el litio o el cobalto, la verdadera crisis que se gesta bajo el radar es la de los nutrientes del suelo, la base de la vida. La dependencia global de fuentes de fertilizantes limitadas y de cadenas de suministro vulnerables es una debilidad estratégica no menos importante que la escasez de chips. El Pentágono lo entiende, por eso la advertencia. Y la conexión con América Latina es directa. Una región que podría ser el granero del mundo se ve ahora amenazada por la geopolítica de un estrecho a miles de kilómetros. Es una lección brutal de interdependencia. Este escenario de 6 meses post-conflicto, con el estrecho de Hormuz aún comprometido, redefine la urgencia geopolítica. Los líderes mundiales no solo deben negociar la paz, sino también planificar una contingencia de suministro a largo plazo. Es una carrera contra el tiempo para evitar una crisis alimentaria global y una recesión económica profunda. Los analistas que entienden la verdadera magnitud de la operación de desminado saben que el mundo no volverá a la normalidad de forma inmediata. La herida en el corazón del comercio global es profunda y su cicatrización será lenta, con repercusiones que apenas comenzamos a vislumbrar. El estrecho de Hormuz, un cuello de botella geográfico vital, continúa siendo el epicentro de una tensión mundial sin precedentes. Aunque las negociaciones en Pakistán ofrecen una frágil tregua, la realidad en tierra y mar es mucho más compleja y persistente. El bloqueo naval, con 33 embarcaciones ya desviadas por la quinta flota de EU, no es un incidente aislado, sino el síntoma de una reconfiguración energética profunda. La estabilidad de este paso marítimo es crucial, no solo para el flujo de petróleo sino para la totalidad de las cadenas de suministro globales, afectando desde la producción de alimentos hasta la fabricación de componentes tecnológicos esenciales en un efecto dominó que se extiende a cada rincón del planeta. El impacto económico de este estancamiento ya es palpable. El petróleo, que escaló a $120 por barril tras los ataques iniciales, no ha cedido terreno significativamente. Este repunte no es una fluctuación temporal, sino el reflejo de la incertidumbre prolongada y la revalorización estratégica de cada barril en un mercado global ya tenso. Las refinerías de todo el mundo se enfrentan a costes operativos crecientes, trasladando inevitablemente estas cargas al consumidor final a través del precio en los surtidores. Esto afecta directamente a la capacidad de transporte, a la manufactura y a cada sector dependiente de combustibles fósiles, exacerbando las presiones inflacionarias ya existentes en las economías. La energía, una vez más, se revela como la divisa más poderosa, pero la verdadera dimensión del problema trasciende el precio del crudo. La inestabilidad en Hormuz perturba rutas comerciales enteras, obligando a los buques a tomar desvíos más largos y costosos. Esto no solo incrementa los tiempos de tránsito, sino que eleva drásticamente los costes de flete y los seguros marítimos, impactando cada producto que cruza los océanos. Desde componentes electrónicos hasta materias primas para la industria automotriz, la interrupción del comercio global se traduce en escasez y encarecimiento. Las economías más dependientes de las importaciones se ven asfixiadas, con repercusiones directas en la producción interna y la competitividad internacional. La eficiencia logística global está en juego y con ella la estabilidad de los mercados.
Los medios tradicionales se han centrado en la narrativa del alto el fuego y las negociaciones, pintando un cuadro de esperanza. Sin embargo, no abordan la anomalía más crítica, la advertencia del Pentágono al Congreso estadounidense. Este documento clasificado reveló que la operación de desminado en el estrecho de Hormuz, una vez que el conflicto cese, tomaría hasta 6 meses de trabajos intensivos. 6 meses. Un periodo que nadie está calculando en sus modelos económicos ni en sus previsiones de recuperación. Esta cifra es la clave para entender la verdadera magnitud de la crisis que se avecina. Un silencio ensordecedor que ignora las ramificaciones a largo plazo de esta confrontación en uno de los puntos más estratégicos del mapa geopolítico global. Imaginemos la implicación de este dato. Incluso si el cese al fuego se mantiene y se firma un acuerdo de paz mañana mismo, el flujo normal de petróleo y bienes a través de Hormuz no se restablecería hasta bien entrado el otoño. 6 meses de bloqueo de facto, más allá de cualquier alto al fuego. Esto no es solo una demora logística, es un estrangulamiento económico prolongado que redefinirá el paisaje global de las materias primas y los recursos. La reconstrucción de la confianza y la seguridad en esta ruta vital requerirá un esfuerzo militar y diplomático coordinado que excede con creces las expectativas actuales. La inercia de la guerra persistirá, incluso en la paz, dictando el ritmo del comercio global y la economía. Las consecuencias de este desminado prolongado son catastróficas, especialmente para América Latina. Primero, la gasolina. Con el petróleo retenido o redirigido por 6 meses adicionales, los precios en los surtidores de la región no solo se mantendrán elevados, sino que es probable que experimenten nuevas alzas. Los gobiernos de la región, ya bajo presión por subsidios y deudas, se verán forzados a tomar decisiones impopulares, ya sea permitiendo el aumento de precios o inyectando más fondos para contenerlos, exacerbando la presión fiscal. Este escenario afecta directamente el bolsillo del ciudadano promedio, ralentizando el consumo y la inversión y generando un clima de inestabilidad económica y social. Segundo, los fertilizantes. Gran parte de los fertilizantes globales, especialmente el amoníaco y el potasio, dependen de rutas marítimas eficientes y de un costo energético estable para su producción y transporte. Un Hormuz bloqueado o limitado durante 6 meses disparará sus precios a niveles insostenibles para muchos agricultores latinoamericanos. La escasez y el encarecimiento de estos insumos esenciales reducirán drásticamente la productividad agrícola, impactando cosechas de maíz, soja y trigo, pilares de la seguridad alimentaria regional y la exportación. Esta crisis de fertilizantes es una amenaza directa a la producción de alimentos y a la solvencia económica de millones de pequeños y medianos productores. Tercero, los alimentos. La combinación de gasolina cara y fertilizantes escasos y costosos se traduce directamente en una inflación alimentaria brutal. Los costes de producir, transportar y almacenar alimentos se dispararán, llevando a los supermercados de la región a un aumento sostenido de precios. Las familias de bajos ingresos serán las más afectadas, enfrentando dilemas entre alimentación y otras necesidades básicas. Esta situación de inseguridad alimentaria puede desatar un descontento social masivo y alimentar protestas y revueltas, desestabilizando a gobiernos y exacerbando las fracturas sociales existentes. Es una receta para la inestabilidad que pocos medios están dispuestos a analizar a fondo. Y aquí es donde los minerales críticos entran en juego, conectando los puntos que nadie más une. Mientras el mundo se desgarra por el petróleo, la demanda de litio, cobalto y tierras raras no hace más que crecer exponencialmente. La inestabilidad energética provocada por Hormuz acelera la transición hacia vehículos eléctricos y energías renovables, intensificando la carrera por estos recursos. Los países latinoamericanos que poseen vastas reservas de litio, como Bolivia, Chile y Argentina, se encuentran en una posición geopolítica paradójica, vulnerables a la inflación global, pero al mismo tiempo con una carta de negociación cada vez más valiosa. El control de estos minerales se convierte en el nuevo campo de batalla silencioso. La geopolítica de los minerales críticos se agudiza con cada crisis energética. Los 6 meses de desminado en Hormuz no solo desestabilizarán economías, forzarán a los bloques de poder a asegurar sus cadenas de suministro de litio y otros elementos estratégicos con una urgencia renovada. Veremos presiones diplomáticas, acuerdos de inversión y quizá operaciones encubiertas intensificarse en la región.
Las potencias globales buscarán consolidar su acceso a estos recursos, explotando la vulnerabilidad económica de los países productores para negociar condiciones más favorables. Esto es una nueva fase de la guerra de recursos, donde la dependencia del petróleo se intercambia por la dependencia de los minerales, bajo nuevas reglas de juego impuestas por la escasez. El retraso del desminado de Hormuz se suma a una tormenta perfecta para la desdolarización. Países como China y Rusia, y los miembros del BRICS usarán esta prolongada inestabilidad como un argumento más para acelerar la transición hacia monedas alternativas en el comercio de materias primas. Si el dólar no puede garantizar la estabilidad de las rutas comerciales ni la previsibilidad de los precios energéticos, su atractivo como moneda de reserva se erosiona. La crisis de Hormuz, con su impacto en el petróleo y los fertilizantes, es un catalizador que acelera el proceso de buscar una nueva arquitectura financiera global, donde el yuan digital y otras divisas regionales ganen terreno. Este es el principio del fin del unipolarismo financiero que conocemos. Paradójicamente, la crisis en Hormuz y la dependencia del petróleo impulsarán aún más la inversión en energías renovables y la búsqueda de fuentes alternativas. Esto, a su vez, incrementará la demanda de minerales críticos necesarios para baterías, paneles solares y turbinas eólicas. La conexión es directa. Cada subida en el precio del petróleo o cada interrupción en sus rutas de suministro justifica más la inversión en tecnologías verdes, que a su vez elevan el valor estratégico del litio, el cobalto y las tierras raras. La crisis energética no solo es un problema, es un motor que redefine la matriz productiva global y crea nuevos centros de poder basados en el control de estos recursos emergentes. La inestabilidad económica y social en América Latina no será un mero efecto secundario, sino una variable geopolítica. Gobiernos debilitados por la inflación, el descontento social y la escasez de alimentos serán más susceptibles a presiones externas. Tanto EU como China buscarán asegurar alianzas y acceso a recursos, explotando estas debilidades. Veremos un aumento en la retórica populista, cambios de gobierno y una polarización política exacerbada. La crisis de Hormuz podría ser el detonante de una serie de eventos que reconfiguren el mapa político de la región, afectando las elecciones clave de 2026 en países como Brasil, Colombia y Perú. El caos económico es una herramienta de influencia geopolítica de primer orden. Esta compleja interconexión de eventos, desde el bloqueo en Hormuz hasta los precios de los fertilizantes y el valor del litio, es el campo de juego de una guerra híbrida donde la información es tan crucial como los misiles. La desinformación y los ciberataques de Estado se intensificarán, buscando manipular la opinión pública y desestabilizar a los adversarios. Las potencias involucradas en el conflicto de Oriente Medio podrían usar tácticas cibernéticas para exacerbar el caos económico en regiones vulnerables, desviando la atención o buscando ventajas. Comprender estas conexiones no obvias es esencial para discernir la verdadera estrategia detrás de los titulares que consumimos día a día. La verdad rara vez es la que se publica primero. Mientras tanto, la militarización del Mar Rojo y el Estrecho de Hormuz marcará un antes y un después en la seguridad marítima. La presencia naval de EU, Irán y otras potencias se mantendrá elevada, transformando estas aguas en zonas de tensión permanente. El uso de drones militares para vigilancia y potenciales ataques se normalizará, cambiando la dinámica del combate naval y la protección de rutas comerciales. Los países con costas en estas áreas se verán forzados a invertir más en defensa y vigilancia, desviando recursos de sus economías internas. Esta escalada armamentística silenciosa, lejos de los reflectores, reconfigura el balance de poder militar en la región y más allá. La reconfiguración del orden mundial ya no es una teoría, es una realidad que se consolida con cada crisis. La prolongada interrupción en Hormuz, con sus ramificaciones en la gasolina, los fertilizantes y los alimentos, es un golpe más al unipolarismo estadounidense. Demuestra las limitaciones del poder naval para garantizar la estabilidad global ante adversarios asimétricos y la complejidad de una guerra de recursos. Potencias como Turquía e India, que buscan consolidar su influencia, observan atentamente, listas para llenar cualquier vacío de poder o aprovechar las nuevas oportunidades económicas y diplomáticas que surjan de este caos prolongado. Cada crisis es una oportunidad para el ascenso de nuevos actores y la redefinición de alianzas estratégicas. África, el continente que decidirá el siglo XXI, también se verá directamente afectado por la crisis de Hormuz.
Sus crecientes economías, dependientes de las importaciones de petróleo y fertilizantes, enfrentarán presiones inflacionarias similares a las de América Latina. Sin embargo, su vasta riqueza en minerales críticos, como el cobalto y las tierras raras, les otorgará una palanca de negociación en esta nueva era de recursos. Las potencias globales redoblarán sus esfuerzos por asegurar acuerdos de extracción en el continente, intensificando la competencia entre EU, China y Rusia por la influencia regional. La inestabilidad en Oriente Medio solo acelera el gran juego por los recursos africanos, redefiniendo las alianzas geopolíticas en una región crucial. Este análisis, basado en la advertencia del Pentágono sobre los 6 meses de desminado, revela una verdad incómoda. La crisis actual es solo el preludio de una era de escasez y altos precios. Los mercados globales, ya bajo estrés por la deuda y las interrupciones de suministro, no podrán absorber un bloqueo de facto de medio año en Hormuz sin consecuencias masivas. La inflación será persistente, la seguridad alimentaria estará en riesgo y las economías latinoamericanas enfrentarán una presión sin precedentes. Este escenario no es una simple predicción, sino una proyección basada en datos concretos y advertencias ignoradas por la mayoría de los medios. Es la realidad que nos ha sido ocultada deliberadamente. La conexión innegable es esta. La guerra por el petróleo en Hormuz es inseparable de la guerra por los minerales críticos. El caos energético empuja la demanda de litio, cobalto y tierras raras, transformando a América Latina en un nuevo campo de batalla geopolítico. El precio de tu gasolina, la comida en tu mesa y la estabilidad de tu país están directamente ligados a los movimientos de barcos en un estrecho lejano y a las advertencias clasificadas que el mainstream no te cuenta. No son eventos aislados, son piezas interconectadas de un tablero global donde el poder real, el dinero real y la dominación de recursos se disputan sin tregua. Este es el verdadero juego de tronos del siglo XXI, donde cada recurso es un arma y cada conflicto una oportunidad. Por eso, comprender estos hilos invisibles es crucial. La narrativa oficial rara vez te mostrará la imagen completa. Te invito a seguir este canal para desentrañar las conexiones que los medios no hacen, para entender los movimientos que reconfiguran el mundo antes de que se conviertan en titulares predecibles. La verdad está en los datos concretos, en las advertencias clasificadas y en la capacidad de conectar puntos que parecen dispares. No te conformes con la superficie, mira debajo. El futuro se está escribiendo en cada crisis, en cada precio de materia prima y en cada decisión ignorada que tiene consecuencias globales para tu bolsillo y para la geopolítica de tu región. Mantente alerta, mantente informado. Esto es Monkey Graph.